Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues bienvenidos nuevamente. Recuerden ustedes, todos los viernes estamos aquí en Tertulia Vespertina y Nocturna, transmitiendo desde la Ciudad de México en los estudios de nuestro canal. Recuerden ustedes, planeta2013.tv, y aquí nos encontramos precisamente haciendo los comentarios ahora que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, pues ha tomado a partir del 1 de diciembre pues el gobierno de México, y sobre todo el gran entusiasmo que ha causado porque se dio un cambio radical en las tomas de posesión. Y evidentemente tenemos que comentar desde el momento mismo que sale el licenciado Andrés Manuel López Obrador de su casa. Y dice el periódico Reforma, a partir del domingo 2 de diciembre, nos dice: transición, recorrido a San Lázaro, aparecen en ruta vallas humanas, llevan simpatizantes porras al presidente a su casa en Tlalpan, previo a la investidura, escribe en el periódico Reforma Héctor Gutiérrez. Desde aquí le dijeron adiós un vecino y le dieron la bienvenida a un presidente. En este lugar no se necesitan trajes de gala ni protocolo de lujo, basta una pijama y unas chanclas para salir desde temprano a desearle suerte al inquilino más famoso de Tlalpan. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en el resultado de todos aquellos que fueron a darle bienaventuranza al licenciado Andrés Manuel López Obrador, todavía presidente electo, rumbo hacia la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Vecinos y simpatizantes se abalanzaron sobre el automóvil de Andrés Manuel López Obrador al salir de su casa particular en la alcaldía de Tlalpan para dirigirse a San Lázaro, y en algunos que pues lo fueron siguiendo después de que arrancó por el rumbo que tuvo en bicicleta. Y recordamos que Sandra González alcanzó el vehículo del presidente en su traslado a la Cámara de Diputados antes de que tomara protesta y le dijo: señor presidente, no nos puede fallar usted. Y eso fue lo que más adelante el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su discurso mencionó. El periódico Reforma del sábado 1 de diciembre publica un anecdotario histórico de lo que fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. 1995, toma de pozos petroleros en Tabasco tras la elección por la gubernatura. En el año 2000, rinde protesta como jefe de gobierno capitalino ante el presidente Vicente Fox. Evidentemente se van dando las respuestas a través de ello, y más adelante viene el desafuero del mismo licenciado. 2006, la postulación como candidato a la presidencia con la alianza Partido de la Revolución Democrática y el partido PT y Convergencia. En 2012 anuncia su segunda candidatura con la presidencia. 2014, la Asamblea Constitutiva de Morena como partido político nacional, y prácticamente podemos decir que en menos de 4 años logra el partido Morena de Reconciliación Nacional, dice Movimiento de Reconciliación Nacional, a través de Morena llega a la candidatura a la presidencia, y podemos decir que cerca de 20 años lucha permanentemente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora ya presidente constitucional de México. También en 2005, marcha del silencio en concentración en el Zócalo capitalino contra el intento del desafuero como jefe de gobierno. En las siguientes etapas vemos que se estrena el gobierno en la estructura de gestión, y pues ahí podemos mencionarlo: Olga Sánchez Cordero, Gobernación; Marcelo Ebrard Casaubon, Relaciones Exteriores; General Luis Sandoval González, Defensa Nacional; Almirante Rafael Ojeda Durán, Marina; Alfonso Durazo, Seguridad y Protección Ciudadana; Carlos Ursúa Macías, Hacienda y Crédito Público; María Luisa Albores González, Bienestar; Josefa González Blanco, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rocío Neil García, Energía; Graciela Márquez Colín, Economía; Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Agricultura y Desarrollo Rural; Javier Jiménez Espriu, Comunicaciones y Transportes.
Irma Heréndida Sandoval Ballesteros, Función Pública. Esteban Moctezuma Barragán, Educación Pública. Jorge Alcocer Varela, Salud. Luisa María Alcalde Luján, Trabajo y Previsión Social. Román Mayer Falcón, Desarrollo Agrario, Territorio Urbano. Alejandra Fraustro Guerrero, Cultura. Miguel Torruco Márquez, Turismo. Y esto es parte de los ministros que van a estar alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador y que posteriormente fueron presentados también en una reunión específicamente lo vamos a mencionar más adelante, cuando juramentaron el puesto que iban a recibir. Y los hombres del presidente, los que integran el equipo más cercano: Alfonso Durazo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo; Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social; Daniel Asaf Manjarres, coordinador del Grupo de Seguridad del Presidente, que también en su momento vamos a hablar de las 20 personas que están encargadas de cuidar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el momento que se destituye el Estado Mayor Presidencial y que se manda ya de hecho a otras estructuras del mismo Ejército Mexicano. César Yáñez Centeno, coordinador general de Política y Gobierno; Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente; Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores. Y esto, desde luego, Cárdenas Batel va a tener una respuesta muy importante porque él va a ser el coordinador de todos estos representantes del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los gobernadores, que hay una serie de discusiones muy fuertes con respecto a ello. Raimundo Ortiz Espriu, coordinador de Estrategia Digital Nacional; Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana. Y luego, desde luego, pues hay de Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda, Cancillería, Educación, Cultura, Sedatu, Salud, Energía, que son las próximas actividades que van a tener muchos otros elementos que han sido enviados a apoyar, sobre todo en elección directa por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero también cuando vimos el recorrido que se hizo desde su casa hasta la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, en donde se habla que el presidente rompe el protocolo al saludar a sus simpatizantes. Dice: al abandonar la Cámara de Diputados tras prestar juramento como presidente y en su recorrido rumbo a Palacio Nacional, sus simpatizantes no lo dejaron solo. Minutos después de las 13 horas, el tabasqueño subió al Jetta blanco y recorrió los aproximadamente 2 kilómetros de San Lázaro. Pero antes de esto es a la salida, pero también es importante, amigos, que hablemos de la toma de posesión ya en la Cámara Baja, y sobre todo pues los elementos que se han estado dando a través de esta pauta. Y quiero mencionar pues evidentemente a los periódicos que han publicado esto, y quiero hablar del periódico El País Global, sobre todo los elementos que se manejan a través de la edición del periódico El País. Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia del Estado del país de habla, el mayor estado en sobre todo en América Latina, el mayor número de personas hablantes de habla hispana. No tengo derecho a fallar a México, dice el presidente. El nuevo presidente promete un cambio radical en el país tras tomar posesión de su cargo. Ojalá y mi productor nos hiciera favor de colocarnos ya en la Cámara Baja el presidente en su gran discurso de presentación, que sería pues para llevar en base a ello una base de seguimiento de lo que sucedió, la colocación de la banda presidencial a través de la entrega del presidente Enrique Peña Nieto, que pues prácticamente se quedó como invitado para escuchar el gran discurso de Andrés Manuel López Obrador en el momento de la toma y algunos de sus proyectos, y sobre todo los cuestionamientos que hizo al gobierno anterior.
En un cambio político de régimen, asegura que tras cargar contra el modelo neoliberal, que fue parte del gran discurso del presidente López Obrador, López Obrador insiste en que no perseguirá los delitos de administraciones previas, pero evidentemente dio a conocer que bajo la legislación y los grupos dirigidos precisamente para esta investigación de lo que han hecho los presidentes anteriores, pues a través de la legislación se va a tomar esta pauta. Y aquí tenemos en el momento que un cadete del Colegio Militar apoya en la colocación de la banda después de haber sido entregada del presidente Enrique Peña Nieto a el presidente de la Cámara de Senadores, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, le hace la entrega y un cadete le ayuda precisamente a ello. ¿Qué es lo que sucede en el momento de esta posición? El político se ha forjado entre el absolutismo y el pragmatismo, escribe Javier Fuentes en el periódico El País. Y dice, la combinación de una persona con absolutista y pragmática ha marcado la carrera política del nuevo presidente de México. En estos 5 meses de transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, y el suyo, del partido Morena, ha sido algo que parece difícil sembrar aún más dudas sobre de quién es y cómo gobernará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro de los comentarios es: en El País, los simpatizantes confían en recuperar el entusiasmo perdido. Escribe Jacobo García, hay sensación de esperanza. También escribe la compañera periodista Sonia Corona, el nuevo gobernante abre al público la residencia presidencial, que lo comentaremos en su momento, los secretos de la casa llamada de los Pinos. En el periódico Crónica del Metro, el jueves 6 de diciembre, se escribe un artículo que me parece muy interesante, donde habla voces de la Universidad Autónoma Metropolitana, y quien escribe es Pablo Javier Becerra Chávez, y dice: la toma de posesión de López Obrador. Solamente haré algunos comentarios de todo lo que él escribió. Presentó de manera telegráfica 6 reflexiones sobre el mensaje de toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la primera parte, en el número 1, dice un reconocimiento por no inmiscuirse en el proceso electoral, hablando directamente al presidente Enrique Peña Nieto. El número 2, Andrés Manuel López Obrador presenta a su gobierno como el inicio de una cuarta transformación en la vida política de México. El número 3 se refiere: Andrés Manuel López Obrador no escatima adjetivos y condenas para la corrupción y la minoría rapaz que se ha enriquecido gracias a ella, pero la solución que propone no corresponde a tan severo diagnóstico. Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación. Sí, pero debo de entender que en el momento del discurso, el presidente Andrés Manuel dijo que bajo la legislación mexicana él no se iba a ocupar porque tenía una acción muy importante dentro del proceso de trabajo. Pero él estaba mencionando que las personas que se dedican a las cuestiones legislativas son los encargados de buscar y hacer cumplir el problema. En la cuarta etapa de su informe, Andrés Manuel López Obrador basa tan terrible condena en 2 consideraciones. La primera es que para juzgar a los corruptos, que tendrían que ser los de mero arriba, es decir, de los presidentes, empezando con Salinas, iniciador del neoliberalismo en México. Y de ahí pasamos a la quinta etapa. Promete que con él se hará realidad el Estado de Derecho, en el que se aplicará la máxima juarista: al margen de la ley nada, porque encima de la ley nadie. Pero él mismo violó esa máxima al convocar a 2 consultas totalmente al margen de la ley. Yo creo que aquí, yo me atrevería a decir que lo que escribe el profesor Pablo Javier Becerra de la Universidad Autónoma Metropolitana, él era el candidato ya electo. Por lo tanto, lo que estaba haciendo era la preparación de una serie de consultas y una serie de elementos para determinar, a pesar de la votación de entre 30 y 35 millones de mexicanos, era necesario constatar algunos elementos de la aprobación de lo que él estaba pidiendo, y yo considero que no se rompió ninguna estructura porque todavía no era parte del Ejecutivo, estaba preparando toda una estructura para saber
a conciencia qué pasaba en aquellos que iban a votar. Por lo regular eran 900,000 o cerca del 1,000,000 de personas que contestaron, y yo considero que no violó ningún elemento del Instituto Nacional Electoral. Número 5, bueno, ya lo había mencionado. Dice, en los pronunciamientos que hizo cuando se hicieron las consultas, reconoció que el artículo 35 constitucional y la ley reglamentaria obstaculizan la realización de consultas, lo cual es cierto. Sí, pero acabo de comentar que él no era todavía el presidente electo, sino que estaba buscando la manera de conocer la información a través de ello. Número 6. Andrés Manuel concluyó su mensaje ante el Congreso con 2 anuncios. El primero fue que hará los cambios que propone a la mayor brevedad para que los adversarios de los conservadores no puedan revertirlos. El problema es que aunque dichos cambios queden establecidos en la Constitución, futuros gobiernos también podrán proponer sus cambios, los cuales dependerán de la integración del Congreso. Yo creo que este es un elemento que sí está saliendo ya en aclaraciones muy particulares, porque vimos ayer la toma de posesión de gobernadores, tanto el de Jalisco como el de Guadalajara, el de Jalisco y el de Veracruz. En este caso nos damos cuenta de que el gobernante nuevo en Jalisco dice que va a reiniciar una serie de actividades para el reencuentro con el nuevo estado en Jalisco. El periódico Universal del domingo 2 de diciembre dice contra la corrupción, y ahí es muy importante, y me permito presentar esta imagen. Aquí lo tenemos. Pues precisamente esta imagen que estamos viendo es la que publicó el periódico El Universal al levantar el puño el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice: rinde la protesta, no tengo derecho a fallarle al pueblo, que es lo que está diciendo. Se someterá a revocación el mandato en julio de 2021. Corrupción distintivo del neoliberalismo, asegura. Garantiza libertad de expresión en su gobierno, escribe Misael Zavala, y es verdaderamente interesante esta propuesta, puesto que el productor nos ha puesto la imagen que fue publicada en muchos de los periódicos, entre ellos El Universal. Dice lo siguiente: propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia de corrupción, que no se persiga a funcionarios del pasado. Eso dijo en una primera instancia. No habrá amiguismo ni nepotismo, será transparente las nóminas y los bienes de los funcionarios, de sus familiares cercanos. Tengamos paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en la industria petrolera y la eléctrica. Yo no me pertenezco, soy de ustedes. El pueblo sin ustedes, los conservadores, me avasallarían, pero con ustedes me harán lo que el viento a Juárez. Bueno, el apotegma del presidente Benito Juárez y otros más que ha ido soltando por ahí. Dice: sepulta la presidencia imperial en cada paso. Evidentemente, aunque ya algunos están diciendo que vuelve nuevamente a la situación presidencial de los aplausos y los informes que debe dar el presidente, no lo dudamos en su momento que vaya a suceder este elemento a través de la historia. Otro de los elementos que pasa es precisamente también en la publicación del periódico Universal: no tengo derecho a fallarle al pueblo, y dice: el presidente centra su discurso en la crítica al neoliberalismo, propone a la ciudadanía aceptar un punto final a corruptos. López Obrador aclara que no buscará nunca la reelección. Evidentemente creemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque después de casi 20 años de buscar la estructura para que lo conozca el pueblo, y el recorrido de más de 2,400 pueblos en toda la República Mexicana, nos da una respuesta. ¿Cuáles son los proyectos en puerta? Aplicar el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Rescatar el campo. Para 2019 habrá 100 universidades públicas más, y vimos lo que hizo en la Ciudad de México, como la creación de la Universidad de la Ciudad de México, que ha tenido resultados que muchos lo han criticado. Nosotros, un servidor de ustedes, hemos tenido
la oportunidad de dar conferencias en la Universidad de la Ciudad de México, en donde hemos sido apoyados por todo un sistema de preparación. Evidentemente, la ultraderecha y los neoliberales han cuestionado fuertemente la Universidad de la Ciudad de México. Construir el Tren Maya, sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste, rehabilitar las 6 refinerías y hacer una nueva en Tabasco. Programas de desarrollo del Istmo de Tehuantepec con un corredor industrial. En 3 años estará funcionando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Desde el 1 de enero entrará en vigor la zona libre de la frontera con Estados Unidos. Evidentemente, Andrés Manuel López Obrador va a crear toda una serie de cambios en la estructura de gobernanza en México. No aumentar precios de las gasolinas, diésel y luz. Evidentemente ya hay una serie de elementos de cuestionamientos, porque se han escrito en los twitters, iba a decir escribido, y en los twitters han escrito mucha gente que a qué hora se va a dedicar a gobernar el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señores, ya está gobernando, está dando las estrategias, apenas tiene menos de 10 días en el poder y está presentando toda la estructura de lo que va a suceder hacia el futuro. Hay quien ya está cuestionando hasta las reuniones que tiene a las 6 de la mañana en Palacio Nacional. Yo preguntaría qué presidente lo ha hecho a través de la historia para tener estos elementos de organización de lo que va a ser el futuro del país. Otra de las iniciativas preferentes van a ser reforma al artículo 108, enviar un llamado al Senado para reformar ese artículo a fin de eliminar la impunidad y los fueros. Otro de los elementos, aquí tratando el fuero, yo soy de los que opino que el presidente y ciertos dirigentes no deben de desaforarlos. Lo que pasa es que el problema, que quienes han tenido el fuero lo han aprovechado para hacer pillos y sinvergüenzas. Eso sí, yo creo que en estos momentos el grupo de personas que ha elegido el licenciado Andrés Manuel López Obrador son gentes honestas que tendrán que comprobarlo hacia el futuro. Y más adelante hablaremos con la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde precisamente ya veremos cuál es la estructura de lo que va a ser el futuro de este gobierno y del futuro de Morena a través de la historia de lo que sucede en los próximos 5 años. Dice Andrés Manuel López Obrador, se someterá a la revocación del mandato. En 2 años y medio se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente se mantenga en el cargo o pida licencia. El pueblo opone y el pueblo quita. Bueno, lo vimos, por ejemplo, con los reyes franceses antes de la Revolución Francesa, cómo destituyen al rey y después es llevado a la guillotina a través de la Asamblea Nacional. Y aquí lo vemos de una manera muy importante de cómo se está manejando esta estructura a través de lo que pasa con la secuencia de organización y ordenamiento por parte del presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador. Demanda Guardia Nacional, que también está siendo cuestionada por muchos grupos de la ultraderecha y las personas que no son progresistas, sino los que son, pues prácticamente guardarse en tradiciones que no corresponden a México, pero ya hablaremos de ello en algunos momentos. Urge el Poder Legislativo a que apruebe la creación de la Guardia Nacional para que pueda entrar en funciones de inmediato. Esta Guardia Nacional la tienen muchos países y una de ellas es la que acaba de utilizar Estados Unidos a través de la frontera de México. Y desde luego algunos de los que han tenido pues algunas circunstancias de contradicción, pues ya hablaremos en su momento también y recordaremos al presidente Enrique Peña Nieto en las reacciones que ha tenido, sobre todo sobre el fuero, y al estar presente en esos momentos, pues al presidente Enrique Peña Nieto le surgieron el fuero, la corrupción, el petróleo, el neoliberalismo y la deuda que dejó precisamente los 6 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pero vamos a la cuarta transformación, que dice que sepulta al viejo ritual.
En cada paso está el sello del presidente desde su llegada en el Jetta blanco, que todo el mundo lo ha cuestionado. No tiene camionetas negras, no tiene Estado Mayor presidencial y va saludando al pueblo mismo. 30 millones de sufragios sostienen la banda presidencial que le fue impuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo esto, la toma de protesta ante el Congreso de la Unión, terminamos el proceso electoral. Lorenzo Córdoba Vianello. Viva el presidente López Obrador, viva México, viva Morena. Víctor Manuel Castro, senador de Morena. Y la verdad es que la lectura de los periódicos, que muchas veces pasan desapercibidos, y que en este proyecto de trabajo, a través de este noticiero, hablar de los periodistas que escriben en diferentes periódicos, como lo tenemos con Patricia Rodríguez Calva en el periódico Excelsior. Los impulsores de la Cuarta Transformación tomaron el juramento a la entrada de la escalera presidencial de Palacio Nacional. A López Obrador lo acompañaron 27 hombres y mujeres que buscarán cambiar al país. Y aunque ya hace un momento mencionamos algunos de ellos, sí es importante lo que van a realizar cada uno de ellos hacia el futuro, y sobre todo la llegada de muchos representantes de países que estuvieron presentes, como Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay, Colvin Young, gobernador general de Belice, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, y más adelante hablaremos de otros presidentes que estuvieron presentes en esta toma de posesión y hasta quienes causaron verdaderamente una inquietud por discriminación, faltando a la ética de la diplomacia internacional, cuando del Partido Acción Nacional colocaron por ahí una pancarta donde hacían alusión al presidente de Venezuela, el presidente Maduro. Y sobre todo los periódicos son bastante serios en la respuesta inmediatamente periodística. Quiero mencionar el Twitter que mandó el presidente Felipe Calderón. Le pide tomar decisiones sin prejuicios. Por el bien de México deseo el mayor de los éxitos al presidente López Obrador. Lo tendrá a la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos. Tome sus decisiones con el mayor conocimiento de causa posible y sin prejuicios, y respete la ley. Expresidente de México, Felipe Calderón. Otro de los elementos que se dieron fue precisamente, otro de los presidentes que vinieron fue Hugo Velázquez, vicepresidente de Paraguay, Jovenel Moisés, presidente de Haití, Julie Payette, gobernadora general de Canadá, Danilo Manila, presidente de la República Dominicana. Y es evidente que todos los que llegaron, que estuvieron presentados por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, nos dio una respuesta en donde pues también queremos mencionar algunos de los periodistas que comentaron algunos aspectos importantes. En el caso de Jorge Fernández Menéndez, en la sección de primera del domingo 2 de diciembre del periódico Excelsior, dice: López Obrador como hombre de Estado. Deberá ser suyo un ejercicio presupuestal inédito y será revisado con lupa por los mercados para ver si puede cumplir. El fin de la corrupción, el punto final, la política social, la seguridad y las Fuerzas Armadas, una diplomacia abierta pero con el centro de los acuerdos de América del Norte, a la no reelección y una seguridad personal demasiado endeble han sido los ejes de una jornada en el mejor de los sentidos históricos, marcada con la emotividad y la intensidad y seguimiento de un verdadero cambio de régimen. En algunas de las noticias, sobre todo después, y quiero mencionar después de la toma de posesión y después de la iniciación de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar una comida e invitación a los dirigentes del mundo, sería muy interesante pues ver alguna parte, y aquí lo tenemos ya al presidente con familiares muy importantes, su esposa, y una mujer que ha traído muchas inquietudes en México, la representación de pues la hija de Donald Trump,
que ha tenido una representatividad. Ivanka Trump tuiteó esta imagen y también volvemos a tener esta fotografía del periódico Excelsior. Muchas gracias a nuestro productor. Ivanka Trump tuiteó esta imagen en la que aparece con Karen y Mike Pence, Beatriz Gutiérrez y Andrés Manuel López Obrador. Escribió una felicitación para el presidente y su esposa, a quien llamó la primera dama. Ya sabemos que no va a haber en México primera dama, sino simple y sencillamente la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a seguir comentando algunos aspectos, pero pasamos al gran discurso del Zócalo, en donde se le entregó el bastón de mando, que aquí es muy interesante ver esta respuesta de lo que es la tradición en México, que estamos preparando una serie de comentarios sobre este bastón de mando, que evidentemente lo ha adoptado el pueblo de México en sus formas y tradiciones, pero sí quiero mencionar con una primera etapa, un adelanto, de que el bastón de mando que le fue entregado al licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene la representatividad del poder que le otorgan los grupos indígenas al presidente de México. Nada más que el bastón de mando fue entregado a todas las comunidades indígenas y a todos los lugares de conquista del pueblo español. El bastón de mando representa la ley o la legislación del rey, para que sea obedecida por los grupos de dirigentes en todos los lugares conquistados por España. Hoy se ha perdido en la historia y en la memoria del México tradicional que todos los presidentes, cuando van a comunidades indígenas, los grupos indígenas, sobre todo en la zona del sureste, le entregan el bastón de mando al presidente en turno. En este caso, el bastón fue entregado a Andrés Manuel López Obrador a las 6 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México por las comunidades indígenas. Pero más adelante voy a hablar en otros programas. Estoy preparando este trabajo de investigación para que conozcamos qué fue lo que sucedió con el bastón de mando, que ha sido muy cuestionado y hay criticado, porque además el presidente se hinca en el momento de la entrega del bastón. Le vamos a llamar que le limpian, le quitan las malas energías, lo sahuman, que es parte de las costumbres tradicionales en toda América Latina y en México principalmente. 100 puntos enumeró Andrés Manuel López Obrador como acciones prioritarias en su gobierno y sobre todo defendiendo a los grupos de indígenas. Y aquí tenemos este hecho de que algunos de los, como Arturo Páramo, que escribe sobre este hecho de los 100 puntos en el Zócalo de la Ciudad de México, previo a la llegada de Andrés Manuel, mientras que estaba comiendo con las jerarquías internacionales en Palacio Nacional, sobre todo, pues se vio que muchos personajes, sobre todo la mayor parte del pueblo mexicano, cantantes y actores, celebran el inicio de una nueva era en el Zócalo de la Ciudad de México. En el Zócalo fue el escenario de la verbena que López Obrador prometió del ritual de paso al discurso y la música. Se cerró este evento. Sobre todo es importante para nosotros, amigos, que conozcamos este hecho, pero también tenemos que hablar de esa polémica que desplegaron, la manta que desplegaron los del Partido Acción Nacional en el rechazo a la visita del presidente venezolano Nicolás Maduro. Visitante polémico, con gritos de apoyo y rechazo reciben a Maduro en México y después se reúnen el presidente Nicolás Maduro, el señor Miguel Díaz-Canel de Cuba y Bolivia Evo Morales, que en estos momentos tiene problemas muy serios en Bolivia por esta cuarta etapa de llegar a la presidencia y están haciendo los cuestionamientos muy fuertes a nivel de la política dentro del mismo país. Maduro calificó como fraternales las muestras recibidas en México. No lo vimos en la Cámara de Diputados, pero sí lo vimos en el Senado, y aquí está precisamente en una falta de respeto a la ética de la diplomática. Los políticos mexicanos del Partido Acción Nacional hicieron esta muestra por la que no fue el presidente Nicolás Maduro a la Cámara de Diputados. Dice:
Maduro calificó como fraternales las muestras recibidas en México. Agradezco las muestras de cariño fraterno del pueblo mexicano. Hemos venido a expresar a Andrés Manuel López Obrador nuestro respaldo y la hermandad del pueblo venezolano. Viva la América Latina, viva Benito Juárez y viva Bolívar. Yo creo que esto es un elemento porque hubo discusiones hace 3 o 4 años debido a que supuestamente se decía hace más de 4 o 5 años que Andrés Manuel López Obrador tenía contacto con el presidente comandante Hugo Chávez, y eso no es cierto. Evita las protestas Nicolás Maduro. Evitó las protestas de legisladores y ciudadanos durante la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Y nos estamos dando cuenta que las actividades de este día histórico de la toma de posesión, en donde pues se vieron manifestados muchos elementos de lo que era el cariño y el respeto por el pueblo mexicano hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso fue la toma de posesión, pero ahora todas las mañanas, a partir de las 6 de la mañana, tenemos la respuesta de lo que pasa con las actividades en Palacio Nacional, donde está iniciándose este proceso de trabajo con esta reunión de periodistas para que vayan haciendo cuestionamientos y preguntas acerca de los proyectos. Y dice Carlos Salazar Lomelín en el periódico El Sol de México, en una entrevista que le hicieron, dice: Andrés Manuel López Obrador debe gobernar para todos. El empresario insiste que es necesaria una agenda común con Andrés Manuel López Obrador. Y dice, sobre todo, Salazar Lomelín va por el Consejo Coordinador Empresarial. Han habido malos políticos y malos empresarios, pero en esta cuarta transformación hay que apostarle a los buenos, dice en la entrevista. Lo que no puede haber es una denostación de que hay buenos y malos. Y aquí entramos a esta primera etapa, aunque nos faltan ya prácticamente 3 minutos para terminar el programa. Vamos a hablar de la licenciada Sheinbaum, quien inicia ya y dice: hoy rinde protesta, hablando del miércoles 5 de diciembre, hoy rinde protesta como jefa de gobierno en la Ciudad de México, un perfil completo en su gabinete, experimentado en temas capitalinos, primera mujer electa, primer congreso y constitucional en la capital. Otro de los elementos que vamos a hablar, pero más adelante, va a ser los comentarios de Andrés Manuel López Obrador en corrupción de los que cobran hasta 600,000 pesos mensuales. Con gabinete experimentado, la doctora Sheinbaum, no lo voy a leer en estos momentos, pero el próximo martes voy a hablar de la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acerca de quiénes han sido, pues precisamente los dirigentes. Pero antes de tomar el poder, dice, asegura Sheinbaum que revisará 32,000 basificaciones del gobierno del Distrito Federal en la última etapa. Premiaron con plazas a operadores políticos. Acusa opacidad de gobierno saliente en lo que respecta al capital humano. En el caso de las plazas ha habido muchas irregularidades y crearon nuevos escalafones que tenemos conocimiento. No se pidió autorización al Instituto mexicano, al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Y yo quisiera que vieran esta portada del periódico Basta, donde dice: Andrés Manuel levanta la mano a la doctora Sheinbaum y dice: con Claudia las mujeres han tomado el poder, jefa de lujo y guapa además. Me parece una excelente posición que tiene el periódico Basta, publicado precisamente el jueves 6 de diciembre de 2018. Y sobre todo la doctora Sheinbaum, que también, repito, lo vamos a comentar el próximo martes en comentarios a la noticia, dice: Sheinbaum inicia plan de gobierno, sin distinciones, 20 puntos por la ciudadanía. Su equipo se ha puesto a trabajar de inmediato, agrupa en 6 variables y su proyecto. Para finalizar, número 1, austeridad republicana. Número 2, desaparecen los granaderos, que esto fue una noticia excelente para todos los que vivimos el 68 y otras acciones. En el número 3, no aumentará impuestos. Revocación de mandato en el número 4. Las fotomultas, desaparecen todos los
que manejan deben de estar felices por este hecho. Número 6, no más privatizaciones. Número 7, orden inmobiliario. 8, nueva orden en los bomberos. Corrupción, la número 9. 10, Palacio Museo. 11, 3 de 3. 12, educación. Y bueno, pues la verdad es que llegamos directamente al número 13, visitar escuelas. 14, mejorarán planteles. 15, cumplimiento responsable. Agenda de trabajo 16. 17, más útiles y uniformes. Más preparatorias. 19, fortalecerá la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que hace un momento hablamos de ella. 20, construcción, sobre todo de los pilares hacia el futuro. Y me atrevo a decir lo siguiente, amigos. Estamos teniendo en una mujer la futura presidenta de México después de 2024. Y ahí la dejamos, amigos. Un servidor de ustedes les dice muchas gracias. Le agradezco mucho a mi productor en estos momentos, quien está pues dándonos oportunidad de poner fotografías acerca de esta toma de posesión. Pero con esto vamos a continuar el próximo martes de cuáles son las acciones de la doctora Sheinbaum y lo que dijo Andrés Manuel ya para finalizar en el periódico Sol de México. La doctora Claudia Sheinbaum me va a superar. El que Claudia Sheinbaum gobierne la Ciudad de México es motivo de tranquilidad para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a tener tiempo para atender el resto del país. Creo que la ciudad va a estar en muy buenas manos, acotó en la toma de protesta Andrés Manuel López Obrador. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les da las gracias, amigos, y solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren ustedes, y gracias por recibirnos en su hogar. Nos vemos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde.